Muy bien. Entonces, la predicación de hoy tiene que ver con el juicio final. Este tema o estos temas de repente generan mucho interés. No crean que yo voy a abarcar todo, porque es bastante. Simplemente vamos a ver lo que es propiamente el juicio final. A mí me toca ver, y lo veo cuando yo subo algún video de algún material, alguna clase o de las predicaciones. Este tipo de temas, las vistas que tiene son muy amplias. Aunque sean mis propios videos, de repente llegan a muchas vistas, porque hay mucha gente, yo creo que buscando, entonces el mismo buscador o ¿cómo se llama? Algoritmo de YouTube, pues lo recomienda y mucha gente de repente empieza a verlo y empieza a generar más vistas. Así que si quisieran ustedes, si quieren ser creadores de contenido, ese es un buen tema que les va a generar muchas vistas. ¿Sí? Pero también es uno en el cual van a recibir un montón de ataques y de cosas que les van a estar mencionando y diciendo, y esto es mal, y esto no es así, porque ciertamente hay muchas perspectivas, pero recuerden, lo que nosotros queremos es venir a la Biblia. Entonces, evidentemente el tema es el juicio final. Quiero pedirles entonces que vayamos a la Biblia. Vamos a leer un pasaje. Está en Hechos, capítulo número 17. Hechos número 17. En Hechos 17 vamos a buscar el versículo número 30 y 31. Y después vamos a orar. Hechos 17, 30 y 31. Si están ahí, lo leo de esta manera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, vamos a orar. Señor, te pido que mi vida pueda ser un instrumento en tus manos, que me capacites con las palabras precisas y la gracia de parte tuya para poder hablar, Dios mío, a mis hermanos de tal manera que pueda ser comprensible, entendible y podamos todos admirar tu grandeza y tu majestad por medio de lo que estaremos viendo el día de hoy. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Todos nosotros sabemos que vivimos en un mundo lleno de injusticias. Es decir, cuando vemos sobre todo los noticieros y vemos muchas cosas que ocurren, no sé si ustedes, muchas veces nos sentimos indignados, nos sentimos molestos y decimos eso es injusto. Y quizá eso pase en lo cotidiano, cuando alguien, yo suelo ir de repente mucho a hacer trámites o pagos y alguien se mete en la fila, no sé si ustedes se enojan. Digo, es injusto cómo es que se metió en la fila, o alguien que hace trampa, o alguien que en la escuela, si son estudiantes, copia y saca 10. Y yo me acuerdo que en la universidad había unos compañeros que se sentaban juntos y entre todos hacían el examen. Y yo nomás los veía y decía, y salen mejor que yo, evidentemente, entre todos. Y yo me sentía molesto. No sé si alguna vez han sentido eso, ¿no? Es injusto. En sus trabajos, en todo, con los vecinos, decimos esto es injusto. Entonces, es algo que es como que normal, no es parte de nosotros. Inclusive recordarán que nosotros somos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, y uno de los atributos que el Señor tiene es la justicia. Somos semejantes al Señor en base a sus atributos. El Salmo 73, que fue escrito por el salmista Asaf, no sé si alguna vez lo han leído, habla un poco de esa indignación. Inclusive él reconoce que por poco resbalaron sus pies porque él tuvo envidia de los arrogantes. Porque él veía que los que hacían mal les iba bien, prosperaban, no tenían congojas, inclusive se mofaban diciendo, Dios, pues, que no lo dice así, pero por afirmación, pero como diciendo Dios que me va a juzgar o a castigar, ¿no? Es más, salían con creces, se salían con la suya. Pero el mismo salmista Asaf
Dice, hasta que entré en el santuario del Señor, comprendí el final de ellos. Y no lo comprendió como algo que estaban siendo o recibiendo su castigo en ese momento, como algo que iban a recibir en un futuro. Entonces, aunque a todos nos duele la injusticia, lo cierto es que muchas veces quedan muchos casos impunes. Personas que jamás son castigados, como en el caso de los juicios de Nuremberg. ¿Han escuchado acerca de esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, los delincuentes nazis, los nazis que mataron a gran cantidad de personas, judíos y muchas etnias que provocaron toda esta guerra, fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero muchos se escaparon, los arrestaron tiempo después, inclusive algunos que nunca los arrestaron. Inclusive años atrás todavía había muchos ancianos ya con silla de ruedas que apenas los habían descubierto. Imagínense, ¿no? Dirán ustedes, qué injusticia que ese hombre que hizo tanto mal, pues nunca pagó por los delitos que cometió. Entonces, ¿dónde habrá justicia finalmente? Y eso es precisamente lo que encontramos en la Biblia. La Biblia nos enseña que sí existe la justicia final. La Biblia nos enseña que habrá un día, como acabamos de leer, un día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Inclusive algunas personas, cuando se presentan casos así de que no pueden encontrar justicia, dicen, pero hay un Dios. ¿Escuchan esa frase? Y sí, lo remiten todo al Señor y ciertamente es correcto. Entonces el juicio final es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y no existe el juicio final, o no se dará el juicio final porque Dios sea cruel, sino más bien porque Dios es justo. Es decir, todo lo que ha ocurrido en la tierra, todo lo que los hombres han hecho de palabra, de pensamiento, de acción e inclusive de omisión, será juzgado al final. Entonces, lo que yo quiero demostrar el día de hoy es que el juicio final, en el juicio final Dios manifestará su gloria. Él juzgará con justicia al mundo, salvará a su pueblo, pero evidentemente juzgará a aquellos que han hecho lo malo. Ahora quiero darles una frase y quiero que la guarden en su mente y que también evidentemente la voy a explicar. Escuchen esto, es una frase muy corta. Salvación a través del juicio para la gloria de Dios. Salvación a través del juicio para la gloria de Dios. Lo repito por tercera vez, salvación a través del juicio para la gloria de Dios. Hermanos, hace rato les hablé acerca de la teología bíblica, de cómo el material que usamos busca que todo esté, toda cada clase, cada enseñanza conectada con Cristo. En esa misma disciplina hay muchos patrones que se repiten, es decir, por eso siempre les estoy insistiendo que lean sus Biblias de una forma ordenada, libros completos y de preferencia que lo lean completa, de tal manera que ustedes sepan de qué trata toda la historia de la redención, toda la Biblia, que en su mente puedan conectar a Sansón, así como yo les hice esa conexión de Ruth con David, que fue su ancestro. Si vamos para atrás, el ancestro de Booz, que fue en este caso el padre de Obed, fue un hombre llamado Salmón. Y Salmón particularmente se casó con una mujer ramera. ¿Saben quién era? Rahab la ramera. Y si vamos más atrás, encontraremos evidentemente a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es decir, toda la Biblia está conectada. Entonces, si vamos adelante o hacia atrás, todo está conectado. Yo quiero mostrarles, cada vez que Dios ha mostrado salvación, lo ha hecho por medio del juicio. Y esto es una paradoja. ¿Saben qué es una paradoja? La paradoja, para que ustedes entiendan, es algo que parece como contrario, que parece como que es opuesto, pero que más bien es algo que es una sola enseñanza, o es una forma, por ejemplo, cuando decimos fuimos salvados por la muerte de Cristo, como que es contradictorio, ¿no? ¿Cómo cuando decimos morir para vivir para Cristo? Morir para vivir para Cristo. Así, salvación
por medio del juicio. Y entendamos el juicio como algo terrible. Por ejemplo, si vemos el diluvio, ¿alguien ha leído acerca del diluvio de Noé? El arca, los animales, pero no se les olvide eso, la gran tormenta, las fuentes de aguas que se desataron y trajeron mortandad. Y particularmente, y apareció también la salvación. Una familia, Noé, con su casa, salvados por el arca. Muy bien. Después, en la Pascua, la festividad de la Pascua, ya los israelitas estando en Egipto, pasó la muerte por ahí, pero ellos pusieron dinteles. Y aunque la muerte pasó y mató a los egipcios, a los primogénitos de los egipcios, los primogénitos de los israelitas no murieron. Una vez más, salvación por medio de un juicio. Luego, en el Mar Rojo, vienen los carros de Faraón y las aguas. Entonces están abiertas las paredes, está pasando por ahí Israel, pasa toda la nación. Después Dios permite que vengan las aguas, se colisionen y viene juicio a Egipto, inclusive por todas las plagas que ya aparecen ahí en el Éxodo. Juicio a Egipto, salvación para Israel. Luego Sodoma y Gomorra. Aunque vino una destrucción ahí un poco inusual, hubo un hombre que Hebreos lo presenta como un hombre justo, el justo Lot, abrumado en gran manera por todo lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Pero Dios mandó a los ángeles a que salvaran a Lot y su familia en medio de un juicio. Entonces se dan cuenta cómo esos patrones están en la Biblia. Si ustedes ponen atención, ustedes estarán siendo unos buenos teólogos bíblicos. Que simplemente es leer la Biblia de principio a fin, en un orden tal como ya lo tienen los libros. Ese ejercicio lo tenemos que hacer todos nosotros, todos los cristianos, para comprender la Biblia. Ahora, hay un juicio, dos particularmente, pero el que sigue yo quiero profundizar en él. Cuando Jesús subió a la cruz, ese fue un juicio. Estando Jesús crucificado, el pecado se está juzgando. Recuerden, Jesús está allí crucificado, Él ha llevado el pecado sobre sí y está un juez que es Dios juzgando al mundo en Cristo. Y está muriendo. Y muere efectivamente. Y otra vez vemos ese patrón, un juicio, pero que está produciendo salvación. De tal manera que la salvación de todos los creyentes, de todas las épocas, es una realidad gracias al juicio de la cruz. La cruz en la historia de la Biblia es como que el parteaguas, es la parte central. La semana pasada les hablamos de la resurrección y yo les dije, sin resurrección no hay cristianismo. Bueno, evidentemente sin cruz, evidentemente tampoco hay salvación. Sin cruz no hay salvación. La cruz es central, es medular. El que Jesús hubiese muerto de una forma sacrificial es muy central en la Biblia. Quiero entonces que busquen Isaías 53, porque quiero profundizar en esto. Deseo que el Señor en ustedes, evidentemente en mí, podamos comprender la centralidad del Evangelio, porque cuando hablamos de juicio, evidentemente estamos hablando también del Evangelio. Así que la cruz permite, mis hermanos, que Dios sea el justo y el que justifica a los que tienen la fe de Jesús. ¿Están en Isaías 53? Isaías 53 dice de esta manera en el versículo número 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces pueden ver cómo ya los profetas, Isaías, están mencionando esto, de que el siervo sufriente llevó sobre él el castigo de nuestra paz. Inclusive esa parte donde dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades no se refiere a enfermedades físicas,
Se refiere a la condición del pecado. Recordarán que la semana pasada vimos cómo la muerte vino por causa del pecado de Adán y por consecuencia pasó a todos los hombres. Entonces este siervo sufriente llevaría el castigo, sufriría los dolores, lo tomaríamos por azotado, pero sin embargo en él, vamos a Isaías 53 un poco más adelante, el versículo 10, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, y aquí viene esa parte de la salvación, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esa es la gran o el gran misterio de la redención. Por eso Pablo, cuando llegaba predicando, él decía, inclusive lo hizo en 1 Corintios, no quería saber nada más, no llegaba con elocuencias de palabras, sino solamente predicando a Jesucristo y a este crucificado. Entonces el mensaje o el centro de nuestro mensaje es Cristo y la cruz, en la cual todos nosotros podemos obtener eterna redención. Si ustedes buscan en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo número 3, e inclusive quiero pedirles que vean primeramente el capítulo número 1, Romanos 1. Ustedes saben que Pablo, y uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Romanos 1:16, donde habla acerca de que el justo por la fe vivirá. Romanos 1, el versículo número 16, el cual dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, escuchen esa parte, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese versículo? Lo hemos leído, lo repetimos, lo decimos mucho cuando es las fechas de la Reforma y enarbolamos que Lutero lo identificó como la parte en la cual él podía ser justificado, y ciertamente así es. Pero noten lo que dice el 18. ¿Están allí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Fue como si estuvieran tapados del entendimiento. Pero vean, regresando al 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo que mencionábamos al principio, los hombres somos corruptos, tantas injusticias, aún nosotros nos indignamos, pero muchas veces nosotros también cometemos muchos actos de injusticia. Y vean cómo dice más adelante en el versículo número 28 de Romanos, ahí donde están: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vean esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aquí no es así, ¿verdad? Aquí todos son obedientes. 10 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, aparecen muchas listas como estas. Dice que son murmuradores, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. En otros pasajes dice Pablo, incluso Pedro, esto éramos muchos de nosotros, o practicamos muchas de estas injusticias. Si ustedes no han leído Romanos, y esto creo que ya lo hemos hecho varias veces en esta serie, Pablo lo que empieza diciendo es que la ira de Dios
será manifestada contra aquellos que con injusticia, como dice aquí, retienen o ignoran al Dios eterno. Él dice que los gentiles son culpables porque Dios se les mostró por medio de la creación, por medio de la revelación general, por medio de la conciencia. Él va con los judíos y él dice, los judíos son culpables porque ellos sí tenían una ley. Dios se les mostró específicamente, pero ellos rechazaron y pensaron que era cumplir la ley. De tal manera que llega a Romanos 3:10 y él dice que ya han acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, y menciona diciendo, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien tenga temor de Dios, todos se han desviado a una. Termina diciendo que no hay quien tenga temor de Dios en sus corazones, y es ahí donde empieza Romanos 3:24, ¿están ahí donde les mencioné hace rato? Dice, lo voy a leer del 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, esa palabra propiciación, como sacrificio. Y otra vez ruego que puedan poner atención y ver que quien está ejecutando el juicio en la cruz es el Padre, Dios mismo, y está siendo Jesús ahí recibiendo todo el castigo de la ira de un Dios justo. Aquello que correspondería a nosotros, a la humanidad, Él lo está recibiendo. Él está muriendo por nosotros. De tal manera que Gálatas, capítulo número 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios 5:21 dice de esta manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero rogar a Dios que nos ilumine a todos nosotros, para que podamos comprender esta grandeza del Evangelio. El Hijo de Dios muriendo por nosotros, Dios muriendo por nosotros, entregando su vida sacrificial, y nosotros llamados a creer en Él, a rendir nuestra vida a Él en arrepentimiento y fe, confesándole como Señor. En la cruz el pecado fue juzgado, en la cruz la ira de Dios fue satisfecha, en la cruz la justicia divina fue plenamente ejecutada. En la cruz todos debemos venir a la cruz de Cristo. Es decir, debemos venir a entender el sacrificio perfecto que Dios ejecutó a su propio Hijo, derramando su sangre, muriendo Él, siendo el único justo, el único perfecto, el único santo, el único digno, y Él muriendo. Por eso cuando en el juicio final, no sé si alguna vez han visto ilustraciones, aparece, sobre todo en Apocalipsis 5, el cordero que fue inmolado. Y ustedes cuando vean esa ilustración, es ese cordero que tiene señas o signos de haber sido degollado. Inclusive cuando Jesús regresa en algunas ilustraciones de Apocalipsis o textos, aparece pero manchada su ropa de sangre, su sangre de Él. Por eso es que nuestra salvación se encuentra solamente en Cristo. Y recuerden esto, el juicio va a manifestar la salvación. Entonces, mis hermanos, una vez que hemos entendido esto, quizá podamos concluirlo de esta manera, la salvación de todos los creyentes de todas las épocas es una realidad gracias al juicio que cayó sobre Jesús en la cruz. Es decir, si ustedes son creyentes, cristianos, que han confiado en Jesús, que valoren y aprecian este sacrificio, no como algo que lo conocen intelectualmente, sino en una vida rendida a Cristo. Y eso se da solamente cuando, ya lo hemos visto, el Espíritu Santo nos regenera, nos convence y nuestra vida es transformada. Si esa es nuestra condición, ustedes no deben temer al juicio final. Es más, debemos, como dice Apocalipsis, decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Ahora,
Quiero entonces, bajo esto que fue algo para mí importante, hacerles notar que el juicio manifiesta salvación. ¿Sí entendieron ese patrón? Así como los juicios del diluvio, de Egipto, así el juicio central fue el que el Padre ejecutó sobre Jesús, su Hijo, a favor nuestro. Ahora quiero entonces pedirles que vayamos a Hechos, capítulo número 17, donde empezamos nuestra lectura, porque quiero que veamos un poco de nuestro hermano Pablo. Y con esto yo quiero mostrarles que el evangelio que predicamos y el evangelio que las iglesias cristianas deben predicar deben de ir inmersas o debe ir inmerso el anuncio del juicio final, como Pablo lo está haciendo. Ustedes recordarán que el hermano Pablo, conforme a su costumbre en el libro de los Hechos, siendo él judío, cada vez que llegaba a una ciudad iba a una sinagoga. Se reunía con los judíos y les hablaba acerca de los profetas, acerca de la ley y cómo todos esos escritos apuntaban a Jesús, a quien él predicaba. Pero Pablo de repente se encuentra en una ciudad donde sí había sinagogas, pero también estaba atestada de muchísima idolatría y de muchas ideologías, como lo fue la ciudad de Atenas. Si a ustedes les gusta la historia, recordarán que Grecia no era una nación unificada, eran pequeñas polis, eran pequeñas ciudades en las cuales se unían cuando había guerra, pero por lo regular eran muy independientes. Una de ellas, y la principal quizá, era Atenas y la otra era Esparta. Pero Atenas era la cuna de la sabiduría. De ahí salió Platón, Sócrates, Aristóteles y los grandes filósofos de la antigüedad. Y veamos cómo Pablo, en el versículo número 16, mientras esperaba, Hechos 17, 16, mientras esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecía su corazón. Fíjense cómo dice aquí, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y los de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Se dan cuenta cómo el mensaje no va a cambiar? El mensaje va a ser el mismo que le predicaba a los judíos, lo va a predicar ahora a estos filósofos que no tienen ningún conocimiento ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Y lo llevaron al Areópago. El Areópago era un auditorio donde se exponían las ideologías y preguntaban ellos, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Querían tener la novedad. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio. Entonces Pablo, tomando un elemento de su cultura y de su sociedad, va a exponer el evangelio. Pero vean lo que está diciendo aquí Pablo. Y esto nunca va a cuadrar con una divinidad griega, ni con Zeus, ni con Poseidón, o con Saturno, o con cualquier divinidad de cualquier cultura. Él va a decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Escuchen esta declaración de Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Se acuerdan del primer mensaje, de los primeros, de la creación? Cómo Dios creó todas las cosas. Todo se sostiene por su poder. Luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitare de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nuestro Dios sostiene su creación. Todo existe porque Él pone aliento en nosotros, aún en los animales. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
En otra forma lo habría dicho, y en Adán todos los hombres proceden. Pero ellos ignoraban quién era Adán. Pero él ha dicho, de un linaje ha hecho toda la humanidad. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Recuerdan el Salmo 139 que meditaba con mi hermano Jason? Que subiré al cielo, descenderé al Seol, iré a los confines de la tierra y ahí tú estás. En él nos movemos, existimos y somos. Todo es de él, por él y para él. Todo es de él. Siendo pues de un linaje de Dios, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, escuchen esto, aquí va a venir la parte central del mensaje de Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fue a todos con haberle levantado de los muertos. La razón de motivación de Pablo era que estas personas vinieran al conocimiento del Dios que él conocía y que para ellos era desconocido, y que era el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el dueño de todo. Ellos lo ignoraban, y la forma de acercarse a este Dios era por medio de arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Señor. Reconocer su señorío, reconocer su majestad, porque vendrá un día cuando, conforme ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les motiva a predicar el Evangelio? ¿Les motiva? Yo sé que ya hemos mencionado mucho lo que hacíamos en el pasado, prometiendo bendiciones, prosperidad, pero piensen en sus personas, en las personas que ustedes aman, o inclusive piensen en las personas a quienes ustedes han tenido oportunidad de predicarles. Tomando el ejemplo de Pablo, si las personas que no conocen al Señor viven y continúan de esa manera, el final de sus vidas, aunque mueran, después vendrán a todos a este juicio. Recuerden lo que dice Hebreos 9:27, escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Nadie podrá escapar de este juicio. De en adelante yo quiero hacer, como lo he hecho en otras ocasiones, una serie de preguntas. Preguntas que supondría yo que harían ustedes, con las cuales vamos a ir respondiendo entonces para que esto pueda hacerse un poco más dinámico. Pero ciertamente esas dos cosas que quise mostrarles es bien importante. La cruz es central. Cristo es el medio de nuestra salvación. No podemos encontrar vida en nadie más. Y este mensaje debe ser predicado y anunciado y parte de nuestra comunicación hacia otros del Evangelio. Así que, la pregunta, ¿qué es el juicio final? La definición bíblica sería, es el acto soberano, público, justo y definitivo, mediante el cual Dios juzgará a todos los seres humanos, vivos o muertos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es lo que dijo Pablo. ¿Se dieron cuenta? Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó. Es por medio de Cristo. ¿Se acuerdan por quién somos salvos? ¿Por quién será el juicio también? Por Cristo también. Juan 13:16, se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante en el 18 dice, y todos los que han rehusado creer en el Hijo de Dios han sido ya condenados. Han sido ya condenados. Todas aquellas personas que no han creído, y no solamente no creer como decir creo, por decir
Creo que existe África, aunque nunca he ido. No, es creer y poner nuestra confianza en Él. Dejar toda nuestra vida en Él. Entonces, en ese día, Dios manifestará su justicia. Repito una definición, y esta es ya sacada de la Confesión Bautista, dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Y escuchen esta frase: a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. ¿Se acuerdan de Mateo 28, 19? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego también Filipenses 2, cuando termina esta poesía, que dice: y siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa aferrarse, termina diciendo: y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, quien tiene toda autoridad, poder y señorío es Jesucristo, nuestro Salvador. Así que Cristo ha recibido todo poder y el juicio ha sido dado a Él por el Padre. Aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, según la definición, será el juicio que se ejecutará por medio de Cristo, en el cual todos seremos juzgados, los que estábamos muertos, si es que viene cuando estemos muertos, o si viene cuando estemos vivos, todos los que estamos vivos, ninguno se escapará de este juicio. Afirmaciones clave que tengo que decir es que este es un evento real, histórico en el futuro, y que no es solamente simbólico. Es algo que va a ocurrir, que es universal también. Romanos 14:10 dice de esta manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismo. Es decir, ustedes darán cuentas de sí mismos. Las personas que están en esta festividad del perdón darán cuenta de sí mismos. Toda persona, sin excepción. Y toda persona que ha existido en la tierra y que existirá hasta que el Señor venga, dará cuentas. El juicio final es eso. Es un juicio personal donde cada uno de ustedes darán cuentas. ¿Tienen miedo? No, ¿verdad? Muy bien. Ya lo respondimos, pero la pregunta que sigue es: ¿quién será el juez? Evidentemente la respuesta es: el juez será Jesucristo, el Dios hombre glorificado. Pero quiero que vayamos, por favor, a, en este caso, Juan 5:22, para que ustedes lo puedan ver. Cómo es que Jesús mismo será ese juez. Juan 5:22 dice de esta manera: porque el Padre a nadie juzga. Y escuchen esta frase: sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y vean lo que dice aquí el 27, y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se acuerdan que la semana pasada dije que había dos cosas seguras? Bueno, tres cosas seguras, pero dos que debemos de confiar. La primera, no tenemos duda, todos vamos a morir. Y la tercera es que todos vamos a resucitar. Y como Jesús está diciendo aquí, unos resucitarán para vida, pero otros resucitarán para una condenación eterna. El caso es,
que todos vamos a resucitar y todos estaremos en el juicio final. Mateo 25, 31 dice de esta manera. Mateo 25, 31 y versículo 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es decir, el Señor en ese día hará su juicio, pero ciertamente hará diferencia. Y lo que hará diferencia entre unos y otros, porque hace rato lo mencionaba, ¿no? Todos somos pecadores, todos somos, y por eso lo primero que hice fue mostrarles cómo en Cristo tenemos redención. Así que si ustedes están en Cristo, su salvación no depende de sus obras. Las obras, y esto es bien importante, todos seremos juzgados por las obras, pero las obras de los injustos o no creyentes manifestarán los grados de castigo que tendrán. Todo es grave, todo es pecado, pero la Biblia muestra sus grados de castigo. Pero a los que hemos creído, las obras no nos sirven para salvación, pero sí nos sirven para recompensa. ¿Se acuerdan de Pablo? Al final de su vida y decía, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, ya he acabado la carrera, he guardado la fe, pero él dice, pero ya me espera mi corona de justicia, la cual me ha reservado el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces su salvación está segura. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué hacemos buenas obras? Para manifestar, evidenciar que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por eso abundamos en buenas obras. Pero las obras no nos salvan. Segunda de Timoteo 4:1, Pablo le encarga a Timoteo, inclusive ese versículo, ese pasaje que acabo de mencionar y citar, en el capítulo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Entonces, cuando el Señor regrese, va a juzgar a vivos y a muertos. Los que están muertos, dice, lo acaba de mencionar Jesús, saldrán de los sepulcros. Mencionaba hace 8 días esta muchacha Vianney. ¿Y qué pasará con los que se incineran? Bueno, Dios puede reconstruir todas las... Dios, soberano, ¿ustedes se acuerdan de eso? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esto es importante entenderlo porque nos muestra que Él mismo, el mismo Señor que fue juzgado por los hombres, Él juzgará ahora a los hombres. ¿Sí ven la paradoja? ¿Se acuerdan de la paradoja? Lo contradictorio, pero que no es contradictorio, pero que muestra una verdad. Aquel que fue juzgado por los hombres y que fue hallado inocente, porque ninguno le pudo comprobar ningún juicio, ni Caifás ni Anás, y fue llevado a la cruz por los romanos, ahora Él volverá glorioso y juzgará a todos los hombres. Para el creyente, mis hermanos, esto no debe producir terror, sino confiar y esperar en el Señor. Para el incrédulo, debe ser algo que debe producir terror. Y debemos ser equilibrados. Yo sé que a veces, y eso ha pasado muchas veces en la historia, vemos a un Dios tan misericordioso que puede perdonarnos todo. Y es cierto, Dios nos perdona. Pero a veces lo planteamos como un Dios que es como que bonachón, en el sentido de que es como tipo Santa Claus. Y podemos ir al otro extremo en ver a un Dios justo que es imparcial, que es Dios imparcial, pero que no muestra ninguna misericordia. Recuerden que Dios es amor y Dios es justo. Hay un equilibrio perfecto en su ser. E inclusive si Dios no juzgara a la humanidad, al final de cuentas, ¿se acuerdan del pensamiento inicial? Sería una terrible injusticia todo lo que ha ocurrido en la tierra y toda la impunidad que ha tenido lugar. Así que vamos a otra pregunta. La pregunta de cuándo ocurrirá el juicio final. Eso es lo que ha movido la cabeza de un montón de gente. Inclusive hay muchas personas que lo han fechado para el 2028. Yo no sé si se acuerdan, en el 2000 decían, en el 2000 se acaba el mundo, se sacó la película esta de Arnold Schwarzenegger, El juicio final.
Yo la vi cuando era niño en aquel entonces, era joven en aquel entonces. Y un montón de películas. Y que las iglesias, a mí no, yo no era cristiano en ese entonces, pero si ustedes fueron cristianos, sé de personas que dicen, no, es que vende todo y prepárate porque ya viene Jesús en el 2000. No llegó, ¿no? En el 2006 yo estaba en la preparatoria, y mis compañeros ahí, y eran unos que eran cristianos, y con razón ahora ya caigo en cuenta que los decían, y que la marca de la bestia, pero como en forma de juego, porque coincidía 666, ¿se acuerdan? El 6 de qué? De junio, el día 6 de junio del 2006. Y llegó ese día y no pasó nada. Pero luego salió el 2012, la película esta del 2012, y no pasó nada, que las profecías mayas. Lo mismo le pasó a Guillermo Miller en el siglo XIX, ya lo mencioné el domingo pasado, le puso fecha a la venida de Jesús, les dijo qué día, qué hora. Ellos, se conoce esto como el gran chasco, no vino Jesús. Le cambió al próximo año, hizo el reconteo, porque dijo, bueno, me equivoqué, el próximo año viene. No pasó nada, pero esas enseñanzas dieron origen a los adventistas del séptimo día, a los segundos adventistas y a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová surgieron fechando la venida de Jesús en 1914. Como no pasó nada, o sea, Jesús no vino, pero sí pasó algo, la Primera Guerra Mundial, no, es que sí vino, pero como que ahí le modifican ellos. La doctrina adventista habla acerca de que Jesús inició un juicio investigador. Es decir, como que si Jesús tuviera un archivo y estuviera investigando cada caso de cada persona. Bueno, hagan de cuenta que para ellos Jesús está ahorita en el archivo ahí buscando qué hay. Recuerden que Él es omnisciente. La cuestión aquí, mis hermanos, ¿cuándo ocurrirá? Y aquí tengo que mostrar algo. Hay cosas que van a ocurrir en ese día. Y una de esas cosas es la segunda venida de Cristo, la resurrección general y la consumación del reino. La segunda venida de Cristo ocurrirá cuando Él venga, será ese día, va a ser la resurrección de todos. Y ese día va a ser el juicio final. Si ustedes han estado en otras iglesias y les han enseñado otras cosas, que primeramente Jesús viene, pero que no viene y que se va, y que después pasan 7 años, y que después pasan 1000 años, y que después son posturas en las cuales los cristianos no se ponen de acuerdo. Lo que todos tenemos que estar convencidos es que Jesús va a venir. ¿Cuándo? Evidentemente dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe. Inclusive alguna vez un hermano me dice, tengo una respuesta que no vas a poder responder. Y yo digo, bueno, ¿y cuál será? A ver, pues échamela. ¿No sabes cuándo Jesús va a regresar? No sé, no sabemos, nadie sabe cuándo Jesús va a regresar. Hay personas que dicen, bueno, no sabes el día ni la hora, pero vamos a saber el año, vamos a saber otras cosas. El caso, mis hermanos, es que cuando Jesús menciona, y lo hace por medio de parábolas, hace mención que la actitud del cristiano es velar y orar porque no sabes cuándo vendrá, como en la parábola de las 10 vírgenes. La enseñanza de ahí es que tú estés velando y orando. No es si que el aceite significa esto, o que si las vírgenes eran esto, es que tú estés preparado en todo momento. La parábola del ladrón que viene y que está, si el hombre supiera cuándo viniere el ladrón, estaría en la puerta. Yo no sé ustedes, si supieran cuándo vendría el ladrón que quiere robar a su casa, ustedes lo esperarían. Además, le hablan a la policía y lo tienen esperando ahí para darle emboscada. Pero la idea clara que Dios y que Cristo nos dijo es, no sabrán ustedes cuándo vendrá y será como ladrón en la noche. No quiere decir, porque luego distorsiona, a lo que se refiere con ladrón en la noche es que no sabes ni la hora, ni el día, ni el momento. O sea, o el ladrón te avisa, oye, tal hora voy a ir a asaltarte, o prepárate porque si pasas por ahí. Lo que el Señor quiere decir es que no sabemos, así que no caigamos a ver a personas que te dicen que tal fecha y que la luna de sangre y que Dios les dijo y que soñaron y que fueron. Hay tantísima gente que hace eso. Y hace mucho daño a la iglesia, hace mucho daño al cristianismo. Y la actitud de nosotros es que no sabemos. Y la idea de velar y de orar es estar a las expectativas, estar alerta, estar a tiempo. ¿A qué se refiere? A que vivas una vida cristiana digna del llamado que Dios te ha hecho. Que vivas en pureza, en santidad, en integridad, en amor, en justicia.
viviendo los mandamientos que el Señor nos ha dado, porque ya no me son gravosos, sino ahora me son deleitosos, como dice el Salmo 119. Así que lo que sabemos, y eso es bien importante, que lo que nos muestran los pasajes de la Biblia es que la segunda venida marcará la resurrección de todos los muertos y ese día será el juicio final. Y así de sencillo. Así lo muestra la Biblia. Toda esa estructura que yo sé que algunos nunca han escuchado otra postura, pero también déjenme decirles que hay otras posturas. Ya no lo voy a profundizar hoy, pero hay posturas dispensacionalistas, hay posturas amilenialistas, premilenialistas que dicen que si el milenio es literal, que si el milenio es simbólico. Quizá hoy no lo voy a abordar porque no nos daría tiempo, pero sí sería importante que ustedes conozcan y entiendan y tomen una postura. Pero para mí no existe tal diferencia de 7 años, 3 años y medio, sino que la segunda venida de Cristo marcará el fin del mundo, la resurrección de los muertos. Inclusive cuando vemos el texto de Primera de Tesalonicenses 4, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Un día Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos con vida seremos alzados juntamente y le recibiremos a Él en las nubes. Yo no sé qué tenga de secreto eso, porque dice que con voz de mando, con voz de arcángel. Y cuando Jesús habla, por ejemplo, en Mateo 25, que vamos a ver, ya lo leímos, pero no lo leímos completo, hace referencia a que cuando venga el Señor a juzgar, vendrá y pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. La parábola del trigo y la cizaña, que aparece en Mateo 13, en el capítulo 13, habla de eso, no te habla de que si en la iglesia hay creyentes y no creyentes. En el contexto te dice que el campo es el mundo, que la siega es el fin del siglo, que los ángeles son los segadores, que el trigo va al granero y que la paja va al fuego eterno. Jesús mismo no nos explica. No tenemos que inventarle nada, simplemente Jesús nos lo explicó. Y oigan esto, cada vez que el Señor Jesús usó alegoría, Él no la explicó, como cuando usó la alegoría para la parábola de el trigo y la cizaña, como la de el sembrador. Entonces, lo que sí sabemos es que el fin del siglo, o bueno, lo maneja como fin del siglo o fin del mundo o juicio final, será cierto, ocurrirá, será repentino y nadie va a escapar. La confesión de fe dice de esta manera: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para hacer de mayor consuelo de los piadosos de su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben la hora que vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Esa debe ser nuestra actitud, anhelando que el Señor regrese, porque su regreso marcará el fin de todas las cosas. Si yo soy cristiano, que puse mi fe y mi confianza en Cristo, para mí sería un día de gran gloria y gozo. Para ustedes también tiene que serlo. Ahora, ¿en qué consiste el juicio final? Evidentemente, ya lo hemos mencionado, habrá una resurrección corporal. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos el texto de Daniel, el cual dice, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Entonces, la segunda venida, lo que va a ocurrir, o lo que va a acontecer, el juicio final, y que así va a ser el mismo momento de la segunda venida, habrá una resurrección corporal. El alma nuestra se unirá al cuerpo. Ese cuerpo que está en el sepulcro, recuerdan que Jesús dijo, y los que estén muertos oirán y se levantarán de los sepulcros. Nuestra alma se unirá otra vez al cuerpo, y ese cuerpo será transfigurado a uno celestial. Recuerdan 1 Corintios 15, que lo leímos la semana pasada. Así que el juicio no es meramente espiritual, será algo real. Apocalipsis 20:11 dice de esta manera, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños. No se refiere a niños y adultos, se refiere a gente importante, a gente de renombre, a gente grande, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, la Biblia, ustedes saben que Apocalipsis está lleno de simbolismo. Puede que sí, Dios tenga un libro, o simplemente se haga referencia a su omnisciencia, que Él sabe todas las cosas. Lo cual sí menciona es que hay una evidencia pública de su justicia. Él va a hacer pública su justicia. Ahora, para los incrédulos, y esto ya lo mencioné, las obras van a evidenciar la culpa. Para los creyentes, las obras van a evidenciar una fe verdadera. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aclaración, solamente para repetirle, las obras no son la base de la salvación, sino la evidencia del veredicto. Muy bien. ¿Cuál será el veredicto? Aunque ya lo mencioné finalmente. Vida eterna para los justos que han sido justificados por Cristo. Recuerden que su justicia que ustedes ostentan no la ganaron por sus méritos, sino es la justificación que Cristo nos dio. Para ustedes, vida eterna. Para los incrédulos, para los impíos, condenación eterna. Mateo 25:46 concluye diciendo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis que acabamos de leer dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego donde hay esto, escuchen, no hay aniquilación, porque los testigos de Jehová o adventistas dicen que el infierno no existe y que el alma de las personas será aniquilada, o sea, como si nunca hubieran existido. No hay purgatorio. La doctrina católica habla de ese lugar intermedio donde los muertos van, purgan y después se van al cielo, después de que pasaron tanto tiempo. Por eso los católicos rezan, hacen misas y quién sabe cuántas cosas hacen para que las personas pasen al cielo. Otra cosa, no hay segunda oportunidad. Todo fue aquí en la tierra. Entonces, en esto, yo quiero pedirles ahora sí que vayan a 2 de Tesalonicenses 1:5, porque Tesalonicenses como que nos lo resume. Los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Nuestros hermanos en Tesalónica estaban sufriendo persecuciones, así como quizá ustedes también sufran, quizá no persecuciones, pero muchas cosas que pueden ser injusticias. Así como nuestros hermanos, no se olviden de nuestros hermanos de Irán, de Siria, de Corea del Norte, de China, donde sí existe la persecución, inclusive aquí en México. Pero lean lo que dice aquí, 2 de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecemos, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El Señor juzgará y castigará con tribulación a aquellos que atribularon a otros, o que nos atribularon a nosotros, porque es justo delante de él. Y esto yo no sé si les evoca algo, pero no se acuerdan de la parábola de enseñanza del rico y Lázaro. Lázaro sufrió males
y fue recompensado o recibió consuelo, mientras el rico que tuvo sus bienes, y no quiere decir que sea pecado ser rico, el pecado es amar las riquezas, fue en este caso a la condenación. Entonces, mis hermanos, otra pregunta: ¿cómo enfrenta el creyente el juicio final? Ya lo hemos respondido, pero básicamente, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente, mis hermanos, inclusive leo también 1 de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Tengamos confianza cuando venga el día del juicio final. Así que como creyentes no seremos juzgados para condenación. Como creyentes sí compareceremos, pero no para castigo, sino para vindicación pública. En ese día, formalmente, seremos declarados justos en Cristo. La confesión dice de esta manera: el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia, en la salvación eterna de los escogidos, y la de su justicia en la condenación eterna de los reprobos, que son malvados y desobedientes, pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria, y con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, si ustedes han comprendido esto y nos alineamos a esto, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo deben vivir ustedes a la luz del juicio final? Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, ustedes han creído en Cristo. Si ustedes han creído en el Señor, ustedes y yo debemos vivir confiados, aguardando la esperanza de su venida. Aunque nos muramos en el día o el año o la época que nos muramos, nuestra esperanza está segura. Cuando yo muera, cuando ustedes mueran, irán con el Señor, como lo vimos la semana pasada, inmediatamente, aguardando su segunda venida. Pero cuando Él regrese, nuestra alma volverá al cuerpo, resucitaremos incorruptibles, y entonces entraremos al juicio donde nosotros seremos declarados justos por la justicia de Cristo, porque su sangre nos redimió. Por eso me era importante mostrarles primero la cruz, la centralidad, la salvación por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cómo deben vivir? Agradecidos, mis hermanos. Yo no sé, si les dieran $1,000,000, si nos dan 20 pesos de propina cuando trabajamos de algún trabajo manual, yo no sé, ¿ustedes agradecen? Que me dan mi propina o que me dan un regalo. Si una persona les ha servido mucho. Y por ejemplo, yo crecí, yo quería ser militar, quería ir al colegio militar. Pero sí hubo una época donde dije que voy a estudiar, porque a lo mejor digo, si no entro ahí, ¿qué voy a hacer? Porque las finanzas no daban. Y yo no era cristiano en aquel entonces, no era, todavía no. Así que, pues yo creo pues hay que trabajar, ¿no? Vamos a meternos a una, no sé si ustedes lo pensaron, algunos, los que han estudiado, los que van a estudiar, pues hay que estudiar por lo que se pueda. Lo que se pueda, para que nos alcance. Y en ese momento, en esos tiempos, muere mi papá, que yo con él dejé de tener comunicación muchos años antes. Y ese era uno de mis miedos, no estudiar. Y entonces hay una tía que cada semestre me mandaba los pagos del tecnológico. Y me ayudaba también. Y Dios proveyó otros medios. Y cada vez que yo iba allá a Jalapa, pues ella me ayudaba mucho. Y cuando ella tuvo problemas, ¿qué creen que hice yo?
Busca ayudarla de todas las formas que puede. ¿Y cómo no vivieran ustedes agradecidos con Cristo que dio su vida por ustedes? Si Cristo murió por ustedes, si Cristo derramó su sangre, ¿cómo no dar la vida también por Él? ¿Cómo no vivir apasionados por Él? ¿Cómo no entregar todo nuestro ser a Él? Si lo podemos hacer por personas que hacen bien a nosotros, cuanto más no lo haremos por nuestro Rey. Así que esa debe ser nuestra actitud, vivir agradecidos con el Señor. ¿Cómo debemos vivir, mis hermanos? ¿Qué dice 2 de Pedro 3:11? Quiero que lo busquen. 2 de Pedro 3. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Escucharon eso, mis hermanos? Pedro más adelante, más atrás, está hablando de la manifestación del justo juicio de Dios. Pero él dice, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar santa, piadosa y piadosa manera, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles. Mis hermanos, ustedes han puesto su confianza en Jesús y Él nos ha salvado del castigo eterno. Yo tengo que vivir íntegro, santo, puro, como Él merece que tenga a sus hijos, apartados del pecado. No digo, mis hermanos, que no caigamos en algún momento, ni que no seamos tentados, pero busquemos vivir en santidad y en pureza para con Dios, para que Él nos encuentre sin mancha y sin arruga. Y claro, Él terminará sobre nosotros y Él sigue trabajando en nosotros. Así que hay otra cosa bien importante que yo quiero mencionarles. Si esto que estoy diciendo es verdad, y es verdad porque lo dice la palabra, ustedes y yo tendríamos que estar urgidos por ir y hacer discípulos a todas las naciones, a predicarle a todas las personas que se me pongan enfrente, a comunicar el Evangelio, a buscar hacer discípulos, que más gente conozca de Cristo. Cuando nos acercamos a alguien, cuando rogamos, Señor, abre puertas para la predicación, cuando queremos ir a predicar allá a los bosques del oriente, o queremos ir a un lugar, queremos ir a comunicar, porque si esto es verdad, las personas que no conocen al Señor, los que ustedes saben que aborrecen a Cristo, ellos irán a esa condenación eterna, y muchas veces serán personas que ustedes aman, como sus padres, incluso sus hijos. Por eso la importancia de que nuestros niños sean instruidos también, y que ustedes, papás, trabajen con los pequeños. Así que Apocalipsis 22:12 nos va a decir cómo debemos esperar el regreso glorioso de nuestro Señor. Y dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Debemos decir, como dice, termina el Apocalipsis: ven, Señor Jesús, anhelar que regrese. ¿Recuerdan lo que decía Pablo la semana pasada? Bueno, lo leímos, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy entre estrecho porque está en que si me voy con Él, iré a su presencia. Si me muero, pues seguiré sirviendo a la iglesia. Pero nuestra actitud debe ser, ven, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. Todos los cristianos debemos aguardar la manifestación gloriosa. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra salvación está segura en Cristo. Y mientras llega, tenemos que apresurarnos a seguir predicando el Evangelio, compartiendo la palabra a quienes no le conocen. Así que, mis hermanos, vamos a terminar orando, vamos a terminar anhelando el regreso del Señor, pero si hay preguntas, vamos a terminar el servicio. Esto no tenemos a dónde ir. Bueno, sí tenemos, pues, pero está bloqueado. Si tienen preguntas, pueden quedarse, ¿sale? Y podemos comentarles.
vamos a orar, vamos a terminar el servicio ofrendando y orando, y después entonces podemos dar lugar a las preguntas, por si tienen algunos hermanos actividades que quieren hacer. ¿Sí? Vamos a orar entonces. Padre, yo te agradezco infinitamente por tu grande amor y misericordia, con la cual nos has amado, con la que nos sostuviste, mi Señor, y por la cual nos diste vida. Padre, te agradezco, Señor, porque por medio de toda esta serie de la confesión de fe, que fue escrita hace muchos años, inclusive cientos de años, y que ha emanado de tu palabra, Señor, yo te agradezco porque he aprendido mucho, Señor. Yo quiero rogarte porque todos mis hermanos que han disfrutado de estas enseñanzas puedan haber aprendido también, no solamente en conocimiento, sino también en poder comprender, Señor mío, la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador. Hoy culminamos, mi Señor, anhelando el regreso de nuestro Salvador. Ayúdanos a ser firmes y fieles, mi Señor. Ayúdanos a ser santos y puros y sin mancha. Sé que no estamos solos en ese trabajo. Nos has dado tu Espíritu Santo. Así que, Padre, por favor, cuando llegue ese día, ayúdanos a estar confiados. Mientras esperamos ese día, ayúdanos a vivir confiados también. A vivir cada día, Señor, sabiendo que nuestra salvación está segura en Cristo nuestro Señor. Y así como mucha gente que hoy no te conoce ni te honra y quizá hasta te aborrece, tú quieras salvar a algunos de ellos, mi Señor. Quizá tú quieras usarnos a nosotros, Padre. Por favor, Padre, sálvales. Usa los medios que tú quieras usar. Tráelos a ti. Ayúdanos a admirar la grandeza del gran Salvador y Redentor que es Cristo el Señor, a quien toda gloria y honra le ha sido dada y a quien nosotros adoramos y cantamos. Padre mío, te lo ruego. Y doy gracias a ti de tal manera que podamos salir convencidos en este día, sellados con esa convicción de tu palabra, mi Señor, anhelando hacer el trabajo que nos has dado. Muchos de mis hermanos van a ir a sus casas, a sus familias, y te ruego que tú permitas, Padre, que ellos transmitan el mensaje de salvación de Cristo nuestro Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Eduardo, ¿me haces favor de ponerle pausa? Bien, un anuncio antes de todo.